En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Muy buenas tardes para todos. Otra vez en viernes a esta hora, a las 5 de la tarde, y otro programa más de Tiempos de Resistencia aquí por Radio Con Aguante. Como ustedes ya saben, un programa en el que hablamos de política, de cuestiones sociales, de economía, siempre bajo la premisa de memoria, verdad y justicia, y siempre tratando de atravesar estos tiempos que realmente son para resistir, ¿no? Y las cosas que pasan todos los días y demás. Vamos a estar hablando hoy de todo un poco. Vamos a estar hablando de este anuncio de esta semana de organizaciones de derechos humanos, más la CGT, más las dos CTA, movilizándose contra la ley Bases. En el momento que se trate, se anunció este martes, si no me equivoco, en una asamblea que se hizo en la Facultad de Sociales de la UBA y en la calle Santiago del Estero. Vamos a hablar de cómo se está derrumbando los números del gobierno con una visión desde la parte política. Vamos a tener, como siempre, las cinco noticias más importantes de la semana. En fin, y por supuesto que si las comunicaciones nos lo permiten, vamos a tener a Eduardo Taviano, que es presidente de la APDH, hablando de este tema. Vamos a saludar a todos los integrantes del equipo. Primero, como hacemos siempre, ¿cómo estás, Marta Zubiría? ¿Qué tal? Yo muy bien, preocupadísima por todo lo que está pasando, pero bueno, acá resistiendo y luchando, porque yo creo que son tiempos de resistencia, pero también de lucha. Bueno, el resistir justamente es luchar, ¿no? Es decir, ahí se está instalando de a poquito, antes de que saludar al resto, ya te la dejo picando, pero para más adelante, de poquito se va instalando la disyuntiva, ¿no? La democracia, las instituciones. ¿Resistimos un gobierno como este? Y si lo resistimos, ¿para qué lo resistimos? ¿Para que cambie sus políticas o para que se vaya? ¿Puede ser que cambie sus políticas? Parece que no, ¿no? Entonces, yo no creo que este gobierno cambie las políticas. Imposible. Yo creo que... ¿Y entonces es antidemocrático luchar para que se vaya? Yo creo que no, porque este no es un gobierno democrático. Por eso. Pues bueno, partamos de ese hecho. Esto se está instalando de a poquito. Señor Miguel Calabozo, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas tardes. Qué escueto, ¿eh? Está ahorrativo de palabras. Estoy pensando ¿No tiene algún antecedente? Confirmé lo de Luca que te había dicho ahí fuera de micrófono. ¿Qué cosa? El 17 de mayo del 53 nació. Claro, el cumpleaños de Luca Prodan, que tendría ahora 71, exactamente. Sí, no era mucho más grande que yo, por lo menos. Pasa que murió muy joven, ¿no? En la década del 80 se vino escapando de Inglaterra de las drogas duras. Estudió en el mismo colegio que el príncipe Carlos. Que tiene 73, si no me equivoco. No eran compañeros de aula, pero porque era una familia. Me parece que el príncipe Carlos tiene algunos 73 más. Creo que tiene, 74, por ahí. Ahora nos fijamos. Pero estudió en el mismo colegio del príncipe Carlos porque era una familia bastante que ya no adinerada. Es el príncipe, ahora es el rey. Perdón, ahora es el rey. Para mí va a ser siempre el príncipe. No le demos estatus. Igual son todos, como dijo Mondino, los chinos son todos iguales. Bueno, para mí la gente de la nobleza son todos iguales. No les doy identidad. Un tipo de mucha familia, de mucha plata, los proban en Roma y lo mandaron a estudiar al mejor colegio de Inglaterra. Y ahí se metió con las drogas duras, heroína y todo eso. Y para salir de todo eso se vino acá a Nono, a un pueblito en Córdoba. En Córdoba. Claro. Sí, tras la sierra, precioso. Le mandaba a su amigo Timmy McKernan, le mandaba fotos porque habían estudiado juntos en una época, y dijo, ¿y cómo hago para ir ahí? Bueno, y se vino acá escapándose de las drogas duras, y para escaparse de las drogas duras cayó en la ginebra, el alcohol y todo eso, y terminó muriéndose mal, ¿no? De cirrosis. Cirrosis, por eso el alcohol, la ginebra lo mató. La que habló es la licenciada Mariana Mensuilo. Perdóneme, licenciada Zubiría, que usted no le dije licenciada, pero bueno. Dígame licenciada. Tiene 75, Carlos. Bueno, por ahí 73, igual. No es lo mismo 73 que 75. Uno de los... Con un poco de suerte no va a durar lo que duró la madre. No creo. No, eso es irrepetible. La madre duraba porque no quería que él sea rey, o sea, no quería morirse del todo. Señora licenciada Mariana Mensurio, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan?
Bien, aquí. muy bien. Preparándonos, pasamos el aviso de paso para la gente que nos escucha en directo, porque este programa se escucha ahora en directo a través de radioconaguante.com.ar y después se escucha por redes sociales, fragmentado en algunas entrevistas, en algunos segmentos y entero también. Así que hay gente que nos escucha de noche, que nos escucha el fin de semana. Así que para todos ellos les contamos que hoy, siendo viernes a la tarde, a las 5:05, 5:04, estamos preparándonos para ir a las 19, dentro de un ratito, acá a la usina cultural del sur, Bulnes 326, cerquita de la radio, a 3 cuadras de la radio. Los que nos escuchan en directo, bueno, están a tiempo, porque vamos a asistir a una disertación organizada en la usina de Atilio Borón, que tiene un montón de aristas, pero que básicamente va a hablar sobre la situación internacional, sobre cómo impacta el gobierno de Milei en la imagen de Argentina, la relación de Argentina con el mundo y la forma en la que estamos yéndonos del mundo. Ellos que decían en la época de Cristina que estábamos fuera del mundo, y ahora estamos fuera del mundo porque solamente nos dan algún tipo de importancia gente que después, como Trump, como Elon Musk, que después no ponen un peso acá, no ponen un peso. O sea, dicen, sí, buen muchacho. Trump ni siquiera sabe el nombre, se refiere a Milei como el chico de Argentina. O sea, no sabe ni el nombre, ¿no? Él que dice Javier, dice. Javier. Yo te quería recordar, hablando de Borón, hablando de Milei, hay una columna hoy de Atilio Borón muy interesante en página 12 para leer, porque ayer estuvo de gira por varios medios el Pichichi, Daniel Scioli, y en una de las entrevistas dijo que tenía que ganar el Nobel, Milei. De economía, sí. Repetime porque me cuesta asimilar. ¿Quién dijo eso? Scioli, Daniel Scioli, el Pichichi. Dijo todo eso. Entonces, ahora que el presidente está en España, ya está allí, ya presentó el libro que no se puede comprar porque lo sacaron de circulación porque la editorial poco seria, Planeta, porque convengamos que debería haberse dado cuenta egresado de la UBA, que estaba mintiendo y con un doctorado en una universidad que no existe en California. Claro, entonces bueno, con todos esos detalles, así que nada. Si pasa, dijo, y lo mandó. Cuando sos presidente es difícil que pase. Cuando sos sí, un empleado de una multinacional, por ahí pasa. Depende, que algunos presidentes le han dejado pasar cada cosa también. A ver, Hipólito Yrigoyen era doctor honoris causa. Está bien, sí, o sea, bueno, no era doctorado nada, pero está bien. Pero estamos en una época en la que es complicado. No vamos a comparar a Yrigoyen con este sujeto, pero bueno, te quiero decir, hay gente que a veces te da un doctorado honoris causa y es por tu trayectoria, por tu importancia política. Este no tiene nada. Le dieron un doctorado en la SADE, la Escuela Superior de Económica. De los Venegas Lynch. De los Venegas Lynch. Y que no tiene doctorado. No, porque ni siquiera es una universidad. O sea, casi como si se lo hubiera dado la abuela. Pero claro, tal vos cual. te pones una universidad y me das un doctorado. Entonces yo digo, pero esta ni siquiera es una escuela de negocios, ni siquiera. Y el tipo dijo, no, en una época, o sea, que se vendían por internet en los años 90. En los años 90 pasaron cada cosa. Estamos en los 90. Así que. Títulos inofensivos, no de arquitecto, de ingeniero ni de médico, que puede ser un desastre con el título, pero títulos de comercio exterior, marketing, esas cosas. Te mandaban, claro, era, por ejemplo, vos tenés Universidad de Illinois, ponele, en Chicago, estoy inventando, en Chicago tenés la Universidad de Illinois, ellos te mandaban de la Universidad de Chicago, que no existía. Yo sé de buena fuente, y te lo digo con nombre y apellido, de alguien que vendía títulos universitarios acá. Pero de acá. De acá. No, claro, yo te hablo de universidades que no existían y que vos lo colgabas ahí y decías, quedaba divino. Claro, aparte, ponele, vos que sos de politóloga, ciencias políticas, sociología, ¿qué daño haces con eso? ¿Podés hacer un puente que se caiga? No te vayas a... No, pero... Bueno, pero hay ingenieros que han hecho puentes que se cayeron. Claro, bueno, ingeniero Bloomberg, ¿te acordás de Bloomberg? Bueno, Mauricio es ingeniero. Sí, eso dicen. Ese es el rumor que corre. Ese también es de dudosa procedencia, ¿no? Sí, ahí convengamos. Bueno, déjame que ya que pone el sonido saludemos a Guillermo Guerra, nuestro operador. Doble saludo porque la semana pasada, el viernes pasado, como vos sos el encargado de los saludos, nos olvidamos de saludarlos a los dos. Mira, Guillermo, saludos a Guillermo, saludos a Marcos Delgado, el productor general de la radio que está ahí. Imagínense que se olvidó
de ella dice nos olvidamos. Hay un plural de modestia. No, éramos tres y ninguno de los tres los dijo, por eso digo, nos hacemos cargo. En el idioma castellano hay algo que se llama plural de modestia. Cuando vos en una clase decís hoy vamos a hablar de tal tema, no es plural, vas a hablar vos, se llama plural de... Esto es un plural de olvido, de claro. inmodestia. Bueno, le pedimos ya de paso que saludamos a Guillermo, que vayamos preparando la presentación de las 5 noticias de la semana que van a estar a cargo de la señora Mensurio acá. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Saluden al Pacto de Mayo que se va. Si no es en mayo, será en junio o en julio, dijo el presidente Javier Milei cuando fue consultado sobre la firma del famoso Pacto de Mayo, que finalmente no se realizará el 25 de mayo en Córdoba porque el debate en el Senado de la ley bases y el paquete impositivo quedó lejos de esa fecha. Ahora piensan en el 20 de junio en Rosario. Festejan como un gol la inflación del 8,8%. El martes se conoció que la inflación del mes de abril fue del 8,8%, índice que está traccionado por la baja del consumo. Una familia de 4 integrantes necesitó 828.558 pesos para superar el umbral de pobreza en abril de 2024. Mientras tanto, el gobierno celebra como un gol que la inflación sea de un dígito. Universidades públicas, la lucha no terminó. A pesar del exclusivo envío de presupuesto del Gobierno Nacional a la UBA, el resto de las universidades públicas de todo el país continúan en una situación financiera crítica. Presupuesto para funcionar, becas para estudiar y salarios dignos para sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes será el reclamo del paro que realizarán el próximo 23 de mayo. En tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional expresó que no acepta que se haya estudiantes de primera y segunda al enterarse de la partida presupuestaria que solo se envió a la UBA. Que sí, que no, finalmente hoy aumentó el subte. Pese a que el miércoles la justicia porteña había suspendido el incremento del subte, ayer se levantó la precautelar y hoy subió la tarifa. El boleto pasó de 125 a 574 pesos y están previstos nuevos aumentos para junio y agosto. En tanto, la legislatura porteña, con el voto del macrismo y los libertarios, autorizó al gobierno porteño el aumento del ABL, el impuesto inmobiliario y las patentes de autos. Te aumenta los impuestos y la ciudad cada día está más sucia. Con bonos no alcanza. El gobierno nacional otorgará en junio un nuevo bono de 70.000 pesos a jubilados y pensionados que cobran la mínima, con el objetivo de que no pierdan contra el nivel inflacionario. Con bono incluido, la mínima no cubre ni un tercio de la canasta básica para jubilados. Hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse. A resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Bueno, cómo me robó Mensurio, saluden al Pacto de Mayo que se va. Sí. Yo tengo guardado... Muy buena frase que la escuché y dije, esa es mía. Porque yo tengo guardado a este despreciable sujeto que se hace llamar el adorno de Milei, vocero presidencial, que es el bobocero, como dice el día que anunció el presidente que tenemos, lamentablemente, que cerraban la agencia Telam, y Adorni puso en Twitter, así con una total falta de empatía, mientras había 750 familias que no sabían qué iban a hacer de su futuro, de sus vidas y demás, y mientras todo el gremio de prensa veía que se quedaban sin uno de los la tercera empresa en cantidad de trabajadores del país, de prensa, ¿no?, de periodística, y una usina de información, lo cual impacta en la desocupación del sector y en la baja de salarios y y en la falta de información también. Bueno, sí. Y este impresentable puso saluden a Telam que se va, y yo lo estoy guardando porque tarde o temprano
voy a poder poner saluden a Dorni que se va. Y abajo va a quedar su posteo. Así que, bueno, vamos a ver cuánto tarda esto, ojalá que sea rápido. Tenemos en comunicación telefónica ya a nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Tabani, presidente del APDH. Eduardo Tabani, Roberto Lago y todo el equipo acá de Tiempo de Resistencia te saluda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Gracias vos y a todos. Gracias a vos por estos minutos para nuestro programa y para Radio Con Aguante. Bueno, el motivo del llamado es que estuviste participando, si no me equivoco fue este martes, en una especie de asamblea que se hizo en las Facultades Sociales con la CGT, con las dos CTA y entidades de derechos humanos, por eso estabas vos, estaba Tati Almeida, y decidieron movilizarse contra la ley Bases. Y entonces te queríamos preguntar, que nos cuentes cuáles son los motivos que tuvieron y cuál fue la presentación que hicieron ahí. No, muchas gracias. Sí, somos convocantes, en realidad, desde la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integramos con otros organismos hermanos, y básicamente encabezada por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida y otras madres. Decidimos hace unos 14 días atrás hacer una convocatoria previa, preocupadísimos como está la mayoría de nuestro pueblo frente a los avances del gobierno sobre conquistas históricas y fundamentales, ¿no? Entonces, todos supimos el intento del gobierno nacional de llevar adelante un proyecto de ley tenía acogida en la Cámara de Diputados y implicaba que la Cámara de Senadores iba a tratar el mismo proyecto de esa edad, como advertimos, junto a otros espacios, las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma. Expresamos nuestra profunda y básicamente también preocupación. Nos atendimos a cantidad de demandas de espacios diversos que nos planteábamos hacer frente a lo que se estaba por jugar, que todos sabemos implica la sanción de una norma de esta naturaleza, ¿no? Una norma que avanza sobre bienes públicos, sobre derechos sociales, derechos laborales, la soberanía nacional, ¿no? Que desguaza el Estado argentino y transforma a nuestro país en una factoría. Entonces, no podíamos menos que hacer un llamado a las centrales, que ya también se habían expresado en ese sentido. Hicimos un encuentro previo en la Casa de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahí decidimos una convocatoria a instancia de la propia Mesa de Organismos que acompañaría a la CGT y las centrales de trabajadores, CTA y autónoma y CTA de los trabajadores. Y ahí se sumó la UTEP y junto a la UTEP otros movimientos sociales, y empezamos a convocar y terminamos una suerte de plenario popular que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, en el salón de actos de esa facultad, donde se expresaron todas las voces que acudieron al llamado, fundamentalmente ante lo que aspiramos sea rechazado por el Pleno del Senado, porque de avanzarse en ese sentido en el cuerpo, terminaríamos sancionando y promulgando por una ley que va a arrasar todos los derechos que conquistamos, que conocemos, que sabemos han costado tantos esfuerzos, tantos empeños a nuestro pueblo, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marta Subiría lo saluda. ¿Cómo está? Yo le quería decir, porque me parece que claramente esta ley avasalla
todos los derechos, digamos, si va en contra de la soberanía de nuestro país. Se me ocurre que particularmente desde los derechos humanos hay temas como el derecho al trabajo, a un trabajo digno, que esta ley está eliminando, así como también el tema de la moratoria, de impedir que se jubilen aquellas personas que no han trabajado, que han trabajado pero que no fueron, que no tuvieron la posibilidad de aportar. Se me ocurre que eso es como un tema que muy muy fuerte para los derechos, ¿no? Derechos humanos. A ver, cuando nosotros pensamos en los derechos humanos, no solo pensamos en los derechos civiles y políticos, que son los primeros derechos a los que, digamos, atendemos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Y como vos bien decís, el avance sobre ellos ilimitadamente, y es un desguace, evidentemente, de todo lo que ha sido conquistado en este tiempo. Por eso mismo, justamente, el de preservar esos derechos, defenderlos y denunciar la pretensión de violentarlos o vulnerarlos es una tarea, espacio en el que militamos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que tengo el honor de presidir, y de tantos otros compañeros y compañeras de otros espacios hermanos que son parte del movimiento de derechos humanos y parte de los movimientos sociales tan atentos a estas realidades, a estas circunstancias tan bárbaras que nos tocan vivir, ¿no? Este gobierno viene por todos los derechos y viene por nosotros. Viene por todos y todas nosotros y nosotras. El conculcar derechos implica para ellos habilitar y permitir y facilitar que los dueños de todas las cosas consoliden definitivamente sus privilegios. Eso lo queremos enfrentar, resistir. Hay escenarios diversos. Se puede resistir como estamos intentándolo. La Cámara de Senadores, a los senadores y senadoras que tienen que votar el rechazo de este proyecto. En las calles, como hemos hecho tantas veces, es histórica la presencia del pueblo argentino en demanda de sus derechos en las calles. La sociedad argentina tiene sobrada prueba de que las calles han sido siempre un lugar de disputa y de demanda, y ha sido también un lugar en el que esas disputas y esas demandas se pudieron conquistar, primero se pudieron visibilizar y luego se pudieron conquistar justamente por esas presencias. Eduardo, ustedes están viendo la posibilidad de una gran movilización el día que esté más o menos en fecha el tratamiento en el Senado, porque por ahora todavía no hay dictamen. Ya sabemos que la semana que viene no dan los tiempos parlamentarios, legislativos, porque no hay 7 días hasta la semana que viene. Tampoco tiene el oficialismo nacional la posibilidad de tener 2/3, ni mucho menos, en la Cámara Alta. Entonces no sabemos si será para la otra semana o para junio. ¿Están evaluando una gran marcha o piensan hacer algo antes? No, la intención nuestra es justamente, eso surgió en el pleno, como bien señalabas vos, de convocar a la ciudadanía a las calles, justamente expresar el rechazo al proyecto y demandar justamente que esa Cámara lo que tenga que hacer es esto que estamos señalando allí donde nos convocan, y dando las razones de por qué lo hacen, ¿no? No es un capricho, no es nada, que está claro que se nos va nuestra propia existencia como nación si se sanciona. Hay un problema serio que no es solamente este proyecto, sino el que hoy tiene plena vigencia y sigue destruyendo derechos, confiscando garantías, como es el decreto 70 del 23, ¿no? Seguro. Ese decreto que está vigente. Y urgencia, que está vigente. Que está plenamente vigente y que todavía la Cámara de Diputados no se digna, a diferencia de lo que hizo el Senado, que fue su rechazo. La Cámara de Diputados todavía tiene una deuda con el pueblo argentino, debe convocar a sesión para su tratamiento y también producir, como produjo el Senado en ese sentido, el rechazo de ese decreto. Y en este caso, este decreto que sigue destruyendo conquistas históricas y que sigue avanzando sobre la riqueza y los bienes públicos de los argentinos y las argentinas, y que que nosotros denunciamos allí donde podemos, tienes un correlato hoy con la ley Bases.
Y en esa línea estamos, trabajando para que, por eso el escenario es la calle, pero también es el Senado, es hablar y los senadores y senadoras que tienen que tratar este proyecto para que lo que piensen es que están llamados a defender a la sociedad y a defender el país en su integralidad. Y para hacerlo, lo único camino es rechazar ese proyecto. Eduardo, Mariana Mensurio te saluda. Te hago una consulta porque parece que tuviera el gobierno una ceguera, porque hay marchas, hicieron marchas y hacen acuso del mensaje, pero después es el primer momento y después hay como una ceguera. Y siguen adelante con su política. ¿Se puede hacer, que no sé, cómo hacer para que, al margen de de las movilizaciones, para que el gobierno vea lo que está pasando? Porque después lo que no los vemos somos nosotros. Mira, acá tienen una enorme responsabilidad los partidos que tienen representación en el Senado. El gobierno no tiene ninguna. El gobierno está haciendo lo que vino a hacer. El gobierno es el representante, con sus empleados a la cabeza, de los grupos concentrados y de los poderes económicos, de lo que ha sido históricamente los grupos económicos que además en nuestro país intentando arrasar esto que queda está en la letra y en el espíritu. Entonces no es ellos adelante con sus intenciones. No le pidamos al gobierno que haga otra cosa. El gobierno vino para esto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es desnudar esta realidad, exhibirla, visibilizarla para que toda la sociedad entienda de qué se trata y evitar que esto prospere, evitar que esto efectivamente se materialice. Pensar que el gobierno se puede corregir alguna de estas decisiones es pensar en otra realidad, la realidad de un gobierno que como ha venido a conculcar derechos y hacerlo de la manera, porque no nos olvidemos que entre otras cosas lo que pretende es la suma del poder público, pretende con el decreto 7023 y en línea con ese decreto, con esta ley base, que el Ejecutivo decida, haga y deshaga en materia no solo de disponibilidad de bienes, sino de derechos, una de monarquía, garantías. Una monarquía, verdaderamente. Sí, pero de las absolutistas, ¿no? Claro, de las absolutistas, claro, de las que ya no existen. Marta, vos querías preguntar algo. No, yo le quería comentar que justamente en estos días hubo una gran asamblea interclaustros en la Universidad de San Martín, en la que se tomaron un montón de medidas, digamos, consensuadas en toda la asamblea, entre las cuales se exige, digamos, la idea de un paro, el día, paro y movilización el día que se vote la ley o que digamos que esté el Senado reunido para tratar la ley, ¿no? Exacto. Me parece muy importante, muy importante que las universidades comiencen a movilizarse. Sin lugar a dudas también lo están haciendo por el gran problema que tienen con su presupuesto, con el dinero que no llega, pero bueno, está todo unido a lo mismo, digamos, ¿no? Es producto de una misma situación. Estamos tratando por todos los medios de construir unidad. Acá las demandas sectoriales ceden a la demanda general, al todo. El todo es la subsistencia del Estado-Nación, la subsistencia de la Argentina como país. Entonces, nos parece, mira, tenemos por supuesto una larga historia en esta dura lucha, pero en lo más reciente, el 24 de enero se convocó un paro nacional con movilización. Ahí estuvieron los movimientos sociales y ahí estuvo el movimiento de derechos humanos con las madres, las abuelas, con los familiares, con la Asamblea Permanente. Estuvimos acompañando. Del 24 de enero en adelante se fueron tejiendo una cantidad de alianzas que de alguna manera expresan la necesidad de frenar la barbarie en curso. Fue el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo pasado, una convocatoria histórica. Antes, el 8 de marzo, el movimiento de mujeres se expresó en las calles en Argentina. Lo hizo luego el 23 de abril, cuando eso justamente a lo que vos hacías referencia. Convocados por la defensa de la educación pública y de la universidad pública.
y ahora pretenden dividirnos, pretenden arreglar con la universidad pública más reconocida de la Argentina, como es la UBA, y dejar afuera el resto. Flaco favor le haría a la dirigencia de la universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, en aceptar tamaña presión, porque eso implica en realidad una suerte de entrega fundamentales. En la construcción de la unidad común está la posibilidad de enfrentar lo que viene. Que está del otro lado es todopoderoso. Eduardo, yo te hago por mi parte, no sé, la última, y va a ser para mí la más complicada. A ver cómo te formulo la pregunta de la manera más suave posible, porque yo coincido con tu diagnóstico de que es imposible pretender que este gobierno cambie sus políticas. Vino a hacer esto, vino a conculcar derechos, vino a rematar el país, no va a cambiar sus políticas porque tenga un rechazo en el Senado o porque haya gente en la calle. Entonces la pregunta es, justamente nuestro programa se llama Tiempos de Resistencia, y la pregunta es, ¿qué significa resistir? ¿Qué hacemos con este gobierno? Porque, a ver, se cortó la llamada, ahora vamos a tratar de restablecer. Porque tenía que ver lo con que yo eso, pensaba, ¿no? Es que justamente si hay algunos que han resistido en situaciones sumamente difíciles, son los organismos de derechos humanos. Por eso. Que no han sin bajado lugar a los dudas, brazos nunca. Y además, generalmente, como en esta ocasión, han impulsado también que se continúe con la lucha. Abuelas, ¿no? La PDH. Sí, yo creo que a pesar de la urgencia que tenemos... Está de vuelta, Eduardo, está de vuelta acá. Sí, se cortó. No sé qué pasó. No importa, ya lo restablecimos, estábamos ya en el final, no te queremos sacar más tiempo, pero la pregunta venía, no sé si hasta dónde llegaste a escuchar. Yo coincido con tu diagnóstico de no se le puede pedir a este gobierno que cambie de rumbo, porque vino a esto, a rematar el país, a conculcar derechos. Entonces, la resistencia que estamos haciendo incluso desde el nombre de nuestro programa, ¿no? Tiempos de Resistencia. ¿Cómo se traduce? ¿Qué tenemos que hacer con este gobierno? Porque no hay muchas opciones más que pedir que se vayan, y hay sectores que dicen, bueno, pero eso es antidemocrático, justamente con un gobierno que no parece ser muy democrático. ¿Cómo ves vos todo esto? Mirá, a ver... Es complejo, ¿no? No, absolutamente, siempre esto es del lado nuestro es complejo, ellos no tienen ningún conveniente. Rápidamente unifican personería y vienen por todos nosotros. Pero nosotros somos muy respetuosos de esto que vos señalás, porque conocemos lo que es vivir de otra manera, porque padecimos las dictaduras sangrientas, asesinas, genocidas, los gobiernos autoritarios. Entonces, a ver, la resistencia es esto, estar en la calle, estar atentos, movilizarse, concientizar, unidad en la acción y, por supuesto, allí donde haya un escenario donde poder intervenir. Lo primero es esto, hoy es la ley bases en el Senado, será luego el decreto 7023 y así sucesivamente, porque este gobierno va a caer por su propio peso, va a caer por las razones que lo han traído, porque el pueblo va a llegar un momento que no va a aguantar más. Estamos advirtiendo la miseria, la exclusión social creciente, la cantidad de excluidos y de marginados de esta sociedad, que en pocos meses se llevaron puesto todo lo que habíamos conquistado, logrado, con muchas dificultades, con aciertos y con fracasos en estos años. Entonces eso va a ir mellando la credibilidad que aún todavía debe conservar parcialmente este gobierno, y yo creo que eso va a terminar de alguna manera siendo el lastre necesario para que el pueblo argentino pueda, en las calles o donde dé lugar, salir a enfrentarlo, ¿no? Sí, yo pertenezco, por supuesto, a una organización de jubilados, o a varias en realidad, pero hay una movida bastante grande desde los jubilados con las firmas para que no pase la ley bases y para echar atrás al DNU 7023. Y bueno, eso es parte también de hablar con el pueblo y tratar de concientizar sobre esta realidad, porque hay muchas personas que desconocen. Compañera. Exactamente, sí, efectivamente. Eso es parte de la lucha. Felicitamos a esas iniciativas y las acompañamos siempre. Sí. Pero de esos pedacitos vamos construyendo el todo para enfrentar
al monstruo. Así es. Eduardo, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos has dado para... Gracias a ustedes. No, al contrario, para tiempos de resistencia acá en Radio Con Gracias Aguante. a ustedes. Y bueno, estaremos siguiendo y apoyando atentamente lo que hagan ustedes. Cuando nosotros vamos a estar en el Senado, vamos a estar golpeándole las puertas a los senados. Hay que ver qué va a ser la Unión Cívica Radical, un partido histórico, que tiene representación importante en el Senado. Vamos a ver qué va a hacer y qué está haciendo por estas horas para frenar ese proyecto. Algunos todavía siguen dudosos o dubitativos o indecisos. Los indecisos se transforman en cómplices de esta barbarie. Sí, exactamente es así. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande desde acá. Bueno, era Eduardo Tabani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como decíamos cuando se cortó la comunicación, la PDH junto con madres y abuelas, la Comisión de Familiares, el Movimiento Ecuménico y todos los organismos de derechos humanos se bancaron la pelea contra la dictadura. Así que es muy importante que se sumen, ya lo venían haciendo, por supuesto, pero que orgánicamente se sumen a esta pelea que se lanza desde las centrales obreras y los movimientos sociales. Vamos a cerrar con un separador, Guille, y volvemos. Aguante, vigor, fuerza, fortaleza, entereza, potencia. Tiempos de resistencia. Porque resistir es reinventarse. Bueno, interesante, ¿no? La charla con Eduardo Tabani, presidente de la PDH. Él, bueno, me parece que dejó frases contundentes, ¿no? Este gobierno va a caer víctima de su propio peso, ¿no? Y la otra es, uno puede luchar, ir al Senado, todo eso, pero pretender que cambie las políticas de este gobierno es imposible porque vino a esto. Miguel, vos querías decir algo, te cortamos cuando se cortó. No, decía que... ¿Cómo vemos nosotros, a pesar de nuestras urgencias, porque por ahí estamos un poco más enterados, cómo ve la gente la globalidad del conflicto? Porque conflictos hay muchísimos, continuamente. El tema es que otra de las frases que dejó Eduardo Tabani es la unidad en la acción, ¿no? Exacto. Es decir, empezar a globalizar los conflictos para que el común, los que no están tan enterados, vean que el conflicto es mucho mayor de lo que se ve, porque están como... he hablado ayer incluso con gente que puede llegar a tener algún conocimiento, alguna capacidad, y dice, y no hay mucha movilización. Le digo, no, hay millones de movilizaciones. A mí me da la sensación que también estamos luchando contra los medios, ¿no? Con los medios hegemónicos es imposible, o imposible no, es muy difícil, pasar esa barrera, romper esa barrera que están armando, ese círculo alrededor. Porque ellos vienen más preparados y vienen cada vez con mayor perfección, haciendo lo que usan. En el sentido común ese que hablaba Gramsci, que Roberto citaba hace poco. Igual, sabes que yo creo que nosotros tenemos que tratar de ver cómo generamos una especie de cuña, porque a mí me parece que ni siquiera los periodistas están convencidos de lo que están haciendo. Lo hacen porque están obligados, no pueden correrse. Vos les ves la cara a muchos de ellos, pero sí, que escuchan decir las cosas que escuchan y ponen cara atónita frente a lo... no vamos a decir que son ensobrados, no ensobrados, no importa, están haciéndole el juego. Ya no sé si los ensobran tanto, porque los tienen tan atrapados. Yo creo que lo hacen, a veces algunos deben estar convencidos, pero no quieren creer lo que escuchan. Eso me parece. Están convencidos, lo que me parece que ya están totalmente atrapados, no tienen alternativa. Pero vos decís ensobrados, hay periodistas que sí, por supuesto, que ya no se usan más los sobres, ahora hay pautas publicitarias que se dan. Claro, ya, bueno, no existe más en nuestra figura. vieja época se decía que el sobre por abajo de la mesa que figura. te pasaban, ahora se pasan pautas publicitarias. Por eso yo recomiendo siempre a la gente que no conoce del mundo periodístico, miren el
programa si quieren, pero miren la publicidad, miren la tanda y fíjense quién auspicia, quiénes son. Y ahora una forma parece ser de estar ensobrados sería, como hablábamos hace un ratito, y vos querías decir algo de eso, darle plata a la UBA, ¿no? Sí, retomando lo que decía Eduardo de la Asamblea, ver qué hace el radicalismo. Se nota mucho, porque se notó mucho, lo hicieron tan pero evidente. Hicieron un comunicado. Dijeron hizo un comunicado. Hizo el radicalismo. Vamos a traducirle a la gente que nos escucha. El gobierno que no le daba plata a las universidades le dio anunció que hay una partida presupuestaria exclusiva para la UBA, para que la UBA pueda seguir adelante, no cerrar, no perder el segundo cuatrimestre del año, etcétera, etcétera. Bueno, la UBA es el campo de juego habitual, acuérdense de la franja morada, históricamente, del radicalismo. El vicerrector Jacobiti, Emiliano Jacobiti, no me acordaba el nombre de pila, Emiliano Jacobiti, que es uno de los laderos de Martín Lustó. De Martín Lustó, que es uno de los votos clave en el Senado. Martín Lustó se reunió el fin de semana con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Y el lunes se le envió esta partida. Se nota mucho. Es que no sé quién del radicalismo que sacó el comunicado diciendo que en parte de la negociación por la ley base. Se supone que fue el Comité Nacional. Jacobiti, yo estoy de plata para la UBA, vos votame en el Senado de la ley base. Decile al amigo Lustó, que es jefe tuyo, que vote la ley base. Sí, no obstante, hay que reconocer que hay algunos rectores de las facultades que dijeron que no estaban en absoluto de acuerdo. Supuestamente el mismo Jacobiti dijo que de ninguna manera iban a abandonar las luchas, pero ellos dejaron de estar en emergencia presupuestaria. ¿Pero qué le pedimos? A ver, ¿desde dónde le pedimos? ¿Qué le pedimos? Que tengan una postura ética, que tengan algo de dignidad. No resisten ningún tamiz. Bueno, también hay que pensar, Radical también era Alfonsín y fue el que le hizo el juicio a las juntas. Pocos han tenido el valor de pero cosas de Alfonsín ahora, ¿cuántos quedan? Y bueno, y está lo bien, que pasa pero no yo es creo solamente que cuántos quedan, sino que los que quedan del alfonsinismo puro están todos en Unión por la Patria. Claro, no digo eso, pero digo que ahí se supone que no obstante Alfonsín siguió siendo radical y hoy ellos están en el Partido Radical, entonces honrando, si es que pueden ser capaces de honrar algo, debieran honrarlo realmente. Y tampoco, yo insisto, el tema de la abstención, como decía también Eduardo, es cobardía, Yo me acuerdo de la frase de Evita. Yo me acuerdo de la frase de Evita que dice que a los tibios se los come el infierno. Hoy justamente estaba pensando que este tema de los tibios ha estado rondando, porque de los tibios habló la madre de Plaza de Mayo, que por supuesto no me sale el nombre ahora, que estuvo en Sociales, Tati Almeida. Habló de los tibios precisamente, y también esta legisladora española que mencionó el grave problema de que se esté reuniendo la derecha, la ultraderecha en Madrid, ¿no? Y bueno, justamente es porque no hay que ser tibios en esta ocasión. Qué mala suerte que tenemos los argentinos, que Víctor Orbán, en el de Hungría, Giorgia Meloni de Italia, Marine Le Pen, que por suerte no está en el gobierno en Francia, Donald Trump, que bueno, parece ser que va a volver al gobierno de Estados Unidos, todos estos tipos de derecha, Abascal de Vox en España, que por suerte tampoco está en el gobierno, son todos nacionalistas. Y nosotros tenemos acá un loco que quiere desarmar el país, entregarlo, y que dice que admira a Margaret Thatcher y que no le importan las Malvinas, etcétera. Y lo sorprendente es que cuando se cruzó con Trump, viste que Trump tiene una frase que es Make America Great Again, ¿no? Creo. Hacer América nuevamente grande. La sigla, Make America Great Again. Por eso. Hagamos América grande de nuevo. Pero es América para los americanos, dice, no es América. Sí, bueno, América de Estados Unidos, digamos. América de ellos, por arriba del río Bravo. Pero de todas maneras, y él decía, Javier Milei también es de los que siguen esta línea. Le va a dar todo a ellos. Y efectivamente. Pero escúchame, manda a la virreina
y viene a Ushuaia. Laura Richardson. Es la general Laura Richardson. Laura Richardson. La manda, viene a Ushuaia y va corriendo. Porque Melela, el gobernador Melela no la iba a recibir, había anunciado que no, entonces fue él, como un perrito faldero. Bueno, esperemos que el domingo, porque estaban convocadas marchas en Madrid para el evento de Vox, perdón. Así que esperemos que vamos a ver cómo surgen estas marchas y qué pasa en Madrid. Sí, sería importante que hubiera un gran rechazo. Un gran rechazo a la presencia de todos los que van a ir, que están calificadas como una congregación de los fascismos a nivel internacional. Fascismo directamente. Es terrible. No obstante, yo hablaba con algunos españoles con los que tengo cierta conexión y están asustadísimos porque ellos ven crecer el fascismo en Europa de una manera que nunca esperaron que volver a verlo, ¿no? Sí, estábamos hablando antes de empezar el programa de un demógrafo e historiador francés de apellido Todd, que no me acuerdo si es Michel Todd, no me acuerdo ahora, el hombre que predijo la caída de la Unión Soviética 5 o 6 años antes en un libro y que ahora está anunciando, ha sacado un nuevo libro que se llama La derrota de Occidente, está pronunciando la caída de Estados Unidos y Europa, eso sería Occidente en su descripción, y lo que el tipo fundamenta es que la democracia ya no existe más, que la democracia se transformó en una plutocracia, es decir, gobierno de unos ricos, que son cada vez más pocos, son cada vez menos, cada vez más concentrado el poder económico, y la gente es cada vez más pobre. Entonces la gente no ve una salida en la democracia. Por lo tanto, apela a derechas, a situaciones antidemocráticas, etcétera, etcétera. Es que siempre surgió así. Y bueno, me parece que es una descripción bastante cercana a la realidad, ¿no? Sí, el 1% de la población mundial tiene el 50% de la guita del mundo. Es que nosotros, acordate, yo voté por primera vez a los 26 años. Luchábamos por poder votar después de toda la dictadura, luchábamos contra la dictadura, por la vuelta a la democracia, era casi un bien en sí mismo. Y hoy nos damos cuenta que con eso solo no alcanza. La democracia es un instrumento para que la gente esté bien. No es verdad que con la democracia se come, se educa. Con tipo de democracia, que es una cáscara vacía. Plutocracia. Son democracias burguesas que... Plutocracia. Mirá la Argentina, plutocracia. Están gobernando Urnequian, Elstein, Paolo Roca de Techín, el muchacho de Mercado Libre. Galperín. Es eso los que gobiernan. Meten ministros, sacan ministros. Hoy anunciaban que ponen en un nuevo cargo a un abogado del estudio de Funes de Rioja. Es una plutocracia y la gente no ve salida. Bueno, algunos los están engañando desde los medios, que con Mañeto a la cabeza, el señor Héctor Mañeto, dueño de Clarín, son parte de esta plutocracia, con que hay que esperar, con que son pocos meses, con que la culpa es del gobierno anterior, con que este muchacho estamos saliendo adelante. Claro, te llevan la inflación a 25% mensual y ahora está en 8 y dice, viste, la bajamos. Claro, si primero la subiste... No me robes el tema, que es de lo que iba a hablar yo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a Guillermo, ¿tenés algún separador por ahí, Guillermo? Y vamos ya a la columna de Marta Zuviría. Tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva. Muy bien, entonces ahora sí, la columna de nuestra politóloga de cabecera, la licenciada, ¿viste? Ahora te digo licenciada, la licenciada Marta Zuviría. No, yo le puse como nombre a mi columna y nos ponemos contentos. Y nos ponemos contentos, pero no sabemos por qué realmente, ¿no? Porque se supone que tenemos que estar contentos. Y bueno, yo ya lo dije, yo no soy economista, miro los números que aparecen con un criterio político. Pero resulta que nos tenemos que poner contentos porque la inflación bajó y según dice el presidente y según dice también el ministro de Economía, va a continuar bajando. Ahora resulta que cuando yo miro, hoy 8,8% fue este mes y en octubre del 2023 fue del 8,6%. Es decir, el gobierno anterior tenía la misma inflación. Después, bueno, unos meses antes es verdad que había habido... ¿Y cuánto valía la nafta? Claro, ¿y cuánto menos valía la nafta? ¿Cuánto menos valía la leche? ¿Cuánto menos valía la leche? ¿Cuánto más valía el sueldo? ¿Cuánta gente que ahora se quedó sin trabajo tenía trabajo? Exactamente. Y el señor Adorni, este impresentable, lo vuelvo a nombrar de nuevo, posteaba en Twitter en aquel momento
creo ¿Qué que era festejan? 8,4%, decía, la inflación que varios países de la región van a tener en un año, nosotros la tenemos en un mes. Ellos tienen 8,8 y festejan. Perdón, Sí. seguí, Polma. No, pero yo digo, estaba mirando que INDEC decía que en lo que van del año la variación de la inflación fue del 65%, y estos son los datos hasta mayo, hasta abril, porque en realidad esto es la inflación de abril, la última, ¿no? La comparación interanual es de 289%. Es una cosa loquísima, muy, muy elevada. Por eso digo, yo la verdad que no entiendo cuál es el beneficio de esta bajada de inflación a estos niveles. ¿Qué gol tenemos que gritar? Claro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que festejamos? Yo leía, mientras tanto, cómo se derrumbó la actividad industrial. La actividad industrial ahora es el 53%, un poquito más. Pero en el mismo mes del año pasado estaba en más del 67%. Entonces, bueno, es terrible porque que haya caído casi 14%, esa cifra implica, por supuesto, menos producción, por lo tanto, menos trabajos, por lo tanto, menos necesidad de trabajadores. Y claro, pero ¿por qué bajan los precios? Si vos no vas a comprar... Consecuentemente, más desocupación, claro, ¿no? Y ese, claro, por eso digo, o sea, baja la inflación, sube la desocupación y la industria está totalmente parada. Y aumenta la pobreza. Y es un festival de bonos. Bueno, sí, eso también. Lo que pasa es que ahí ya no me meto porque es más complicado. Ahí sí que hable un economista. No, pero te traigo una cifra que la dio hace poquito Diego Giacomini, que no está sospechado de ser kirchnerista, ni mucho menos, ¿no? Él dice que él es verdaderamente anarcocapitalista y Milei no. Y la cifra que él tira es que el Banco Central, el gobierno, vos, yo, todos estamos pagando 80.000 millones de pesos por día de intereses de las BOPREAL, que son los bonos que usaron para mantener pisado las importaciones, no pagar las importaciones. 80.000 millones de pesos por día de intereses. Un bono que estaba 34 centavos en diciembre del año pasado vale $50 ahora. Claro. Sí. Bueno, CEPA, por ejemplo, dice que desde la asunción de Javier Milei hay una pérdida de puestos de trabajo aproximadamente de 63.000 personas. Del empleo formal. De empleo formal se quedaron sin trabajo. Porque hay que tener en cuenta, cuando estas personas que tienen un empleo formal registrado se quedan sin trabajo, empiezan a caerse las domésticas, los jardineros. No, hay 4 o 5 más que están alrededor, ¿no? El aporte a los jubilados, que es otro tema fundamental. Y después, bueno, nos encontramos con otros problemas. Por ejemplo, además, hay otro tema, ¿no? En el gobierno anterior hubo 37 meses de crecimiento del empleo registrado, privado, ¿no? Y justamente se ve interrumpido, bueno, después con en esos últimos meses del gobierno, que yo insisto en que hicieron todo lo posible desde el poder económico para echarlo. Entonces provocaron inflación, disminución de los puestos de trabajo, en fin. Pero la asunción del nuevo gobierno generó todavía más derrumbe de la actividad económica y se espera que en marzo, según CEPA, otros 34.000 puestos de trabajo se caigan. Estás hablando o sea que estamos hablando de son marzo. Cifras de hace 2 meses. Estamos hablando de marzo. Esto es mucho estamos peor en mayo. hoy en día. Justamente, no sé si hoy o ayer, FB suspendió 800 personas. Y Chango Más despidió también cerca de 400 personas en 2 tandas diferentes. Y se calcula que son 5.000 despedidos estatales por semana. Claro. Se está calculando. Entonces, imagínate, por eso digo, estas son cifras modestas todavía. Y bueno, a mí me resultó muy interesante algo que comenta precisamente el informe de CEPA sobre el tema de crisis de empleo, y dice que Argentina sufrió 2 grandes crisis de empleo en este último tiempo, ¿no? La primera en abril del 2018 con el gobierno de Cambiemos, y
la segunda en marzo del 2020, cuando comienza la pandemia. Entonces, bueno, sí, la pandemia del COVID-19. A partir de ahí, hasta agosto del 2020, Argentina comenzó, a partir de agosto de ese mismo año, Argentina comenzó a crecer con el empleo y no solo recuperó lo que se había perdido, sino que incluso se habían generado 581.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, desde el mínimo que había habido durante la pandemia, superando casi los niveles de empleo registrados en el abril del 2018, que es cuando empieza a caer el gobierno de Cambiemos. Entonces, ¿por qué? Porque me pareció muy interesante lo que explican también ellos, porque dicen, bueno, mientras en la economía se ponga foco en el trabajo crece, por supuesto, si se pone foco en la producción. Cuando se pone foco en la valorización financiera, automáticamente el mercado se derrumba. El mercado de trabajo se derrumba y comienza la desocupación. Porque esto les interesa la timba financiera. Por supuesto, porque pero por eso pone a Caputo de ministro. Claro, ese pero es el sentido. Ustedes piensen, ¿por qué estas grandes empresas estarían contentas? Porque están perdiendo plata. Yo creo que por dos motivos. Primero, porque están haciendo que se pierdan los derechos que a ellos les molestan. Claro. Y otra, porque total la plata la ganan en otro lado, no en la empresa. Trabajando la plata de los otros. Ellos no tienen ningún problema, ellos ya la guita la tienen en otro lado. Por eso mismo, ellos no tienen... Si están aplaudiendo a los que fugan... Y son los héroes. Son los héroes. Que la fugan son héroes. Bueno, lo que pasa también que resulta que, claro, son héroes, pero ahora se está comentando que hay algunos familiares de Javier que también fugaron. Heroínas. Ahora entendemos por qué. La hermana no se sabe cómo hizo tanta guita. Tiene departamentos en tan poco tiempo. Sí, pero también parece que el papá no era tan colectivero como él dice. Parece que había otros negocios temas familiares. Sí, parece que sí. ¿Te parece? Bueno. No sé, por algo está él ahí. Y después otro tema que es muy bien lo que vos decías, Mariana, que es el tema de que automáticamente entonces crece la pobreza, crece la desocupación, crece. La UCA, justamente el Observatorio Social de la UCA, marca un 57,4% de los argentinos estuvo por debajo de la línea de la pobreza en enero de este año. Imagínense, yo había... más de la mitad. O sea, claro, estamos debajo de la línea de pobreza, somos indigentes. Sí, yo creo que después, un 57,4% son pobres en enero. Creo que después bajó un poquito porque los precios parece ser que se acomodaron, se bajó un poquito, en vez de 57 será 54. Sí, porque no aumentan tarifas, no aumenta el boleto del colectivo. Sí, de hecho no fue tan brutal el ajuste que hicieron que estaban anunciando que lo iban a hacer. Y lo que dicen, y lo que marca justamente el Observatorio de la UCA es que fue consecuencia de la devaluación y de la disparada de los precios de los productos básicos. Claro. La primera gran disparada enseguida que asumió. Es por eso, y justamente por eso está la medición de enero, ¿no? Que es la que se ve afectada, pero el mes de enero se ve afectado precisamente por esa devaluación, ¿no? Y ese aumento de precios desmedidos. Ahora están diciendo que no van a subir en los próximos meses las tarifas de gas y luz, bueno, no sé, en invierno, porque obviamente se les va a disparar la inflación. Y ahora, por supuesto, lo último que se supo es que también iban a subsidiar en un 39% a las empresas de transporte para que no aumenten el boleto. Bueno, entonces, el subte ya está aumentando y aumentó lindo. El subte es por una cuestión de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la ciudad de Buenos Aires, pero también incide. Es un transporte de comunicación el subte, porque vos te bajás del colectivo, te bajás del tren y tomás el subte. El subte era como una cosa que se tomaba. Bueno, a mí me sorprendió, hace poco andaban en la calle preguntando y mucha gente decía, no, ya dejé de tomar un medio de transporte, salgo más temprano y camino. Bueno, van a decir que está muy bien. Está muy bien porque hace bien a la salud. Claro, va a ser con 10 grados bajo cero, hermoso caminar. Claro, eso como decía Menem, que estaba muy bien lo que él hacía porque había bajado el consumo de carne, porque
la carne no es bueno comer tanto. Claro. Bueno, ahora también estamos en la misma, justamente Yo también igual bajó el consumo te agrego de un carne. tema numérico. Yo tampoco soy economista, pero escucho a algunos que saben un poco más que yo, como Giacomini, que es anarcocapitalista, como Alfredo Zayat, que escribe en Página 12. Y A Zayat lo Sí, escucho más pero yo. hay que escuchar a todos y sacar tus propias conclusiones. A Roberto Navarro, que ayer estaba hablando del tema también en el Destape. La única, en una economía bimonetaria como la Argentina, la única forma que tenemos de poder poner el país más o menos adelante, con políticas serias, no como estas, es teniendo dólares. Y la única forma de obtener dólares que tenemos es con el extractivismo de la minería, poco, una parte pequeña, y mayormente con el agro, con el campo. Los mayores productores del campo, esto se lo escuché también a Robelli, porque hay que escuchar de a varios, ¿no? Ya le dijeron que con el dólar que tenemos ahora más o menos a 1.000 pesos, sí, justamente no van a liquidar. Anoche escuché a Melconian también. Anoche escuché a Heller que decía, ¿saben cuál es la única industria que se mantuvo? La de las silobolsas. Claro. Silobolsas se están vendiendo. Lo guardan ahí y no te la liquidan, porque dicen que algunos más blandos dicen que no van a vender a menos de 1.500 pesos, lo cual implica una devaluación del 50%, y otros hablan de 2.000. Y cuando eso pase, pues, viste que se agarra, se enojan. Milei ayer o anteayer se enojó a los gritos porque no vamos a devaluar. Decía, vos vas a hacer lo que te mande el mercado porque vos sos mercadista y porque aparte no tenés dólares y porque el Fondo Monetario te dijo que no te va a dar un peso. En realidad no es el mercado, los jefes. $1, o sea, no un peso, pero no es le que van a dar $1. No, el mercado parece una abstracción. Es una y el mercado tiene nombre y apellido. Claro. Son personas. Claro. Sí, es un listado de personas. Sí. Y bueno, ya el Fondo Monetario le dijo que no le va a dar un dólar. Los jefes de él, que son los de BlackRock, el fondo fondo buitre, manejan una economía que es la tercera economía del mundo, en volumen, como si fueran un país. Sí, que tienen bastante, están, según lo que decía Robelli la vez pasada, están bastante asentados acá en las principales empresas, ¿no? Sí, y además porque la llegada de Milei al gobierno hizo que pongan las garras acá, porque dice, acá no podemos llevar un pedazo importante. Ya le dijeron que no van a poner tampoco un dólar. Entonces, cuando no le quede más remedio que negociar con el campo y devalúe un 50%, y eso impacte otra vez en los alimentos, los precios, y se le vaya al demonio este disfraz que han hecho con la inflación para decir que tienen el 8,8, me parece que ya con más de 6 meses de gobierno, cuando se te empieza a acabar el verso de que la culpa del gobierno anterior, me parece que se va a ir llegando al punto final de la función. ¿Cuánto dura la pesada herencia famosa? Claro, ¿Cuál es el tiempo de duración? Que yo pienso, con todo esto, yo trataba de pensar cuando hablaban el otro día, no, la dolarización o el bimonetarismo. Yo digo, pero ¿qué característica tiene una nación? Una nación tiene una moneda, por empezar. Es fundamental tener una moneda. Si no tenemos una moneda, tiene límites y estamos vendiendo las zonas limítrofes a extranjeros. Pero no tiene tu pensamiento, o sea, vos tenés una manera de pensar y él está en las antípodas. Sí, claro. Sí, pero lo que él cree que es libertad. No, él no quiere moneda, quiere Sí, pero él la libertad. Pero la libertad de él, la libertad para algunas cosas, otras después las restringe. Porque no es todo. Los salarios no son tan libres. No, ahí la libertad no avanza. Cerramos. Quería decir, hablando de políticas y de discursos del odio, hoy es el 17 de mayo, es el día contra la homofobia, transfobia y bifobia. Acordémonos que este fin de semana pasado estuvo el triple lesbicidio de Barracas, así que para recordar a las compañeras que murieron por un discurso de odio, el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de clasificación internacional de enfermedades. ¿Cuándo? El 17 de mayo de 1990. Ayer nomás. Y a partir del 2004 se estableció este día para generar conciencia de esto. Así que para recordar a las compañeras que fueron asesinadas por odio. Son las 18, nos estamos yendo hasta el viernes que viene. No sé si querías decir algo. Lo vamos a ver a eso iba a decir, que nos vemos a las 19 horas en la conferencia que va a dar una charla debate, digamos. Sí, charla debate que va a dar Atilio Borón acá en la Usina Cultural del Sur, Bulnes 326, cerquita de la radio. Están todos invitados. En una horita nos estamos viendo por ahí. Yo creo que los que estamos acá todos vamos a ir.
Y dentro de 7 días nos volvemos a ver y a escuchar acá en Radio Con Aguante con Tiempos de Resistencia. Será hasta entonces. Hasta el Hasta luego. martes. Ay, no, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva. Después del amor.